Cuando uno estudia liturgia, a veces piensa de que al inicio, ¿verdad?, de los estudios de liturgia, uno piensa que liturgia solamente es el canto, pero también la alabanza, el canto, las oraciones, la lectura bíblica, todo tiene que ver con la liturgia, pero también la decoración. No sé si se han fijado, pero en esta mesa hay toda una serie de símbolos que nos comunican litúrgicamente, también en la celebración que estamos haciendo ahora, en la conmemoración que estamos haciendo ahora. Yo supongo que más de alguna vez, todos nosotros, hemos experimentado temor de morir algún día, ¿verdad? O alguna vez. Yo tengo dos cheros que ellos eran del tipo de eso de que decían, no, a mí eso de morir, cuando me toque, me toca, yo no soy como otros que se rajan y etcétera, etcétera. Hasta que les tocó, ¿verdad? Todavía están vivos, pero la vez que tuvieron una experiencia un poco bastante por un accidente, una de las primeras cosas me dijeron a mí que hicieron fue pedirle perdón a Dios por andar hablando de ese tipo de cosas antes, ¿verdad? Yo supongo que todos y todas tenemos o hemos experimentado temor a morirnos alguna vez, por lo menos en nuestra vida. Hay gente que piensa que la muerte es un personaje mítico, que se aparece, que a veces no se le ve la cara, solo está con un capuchón así, una vestimenta negra, holgada, y con un gran palo, con una hoz más o menos. Entonces, hay gente que le tiene miedo a ese personaje, porque piensan que eso es la muerte, el personaje mítico. Así como el personaje mítico del diablo, piensa que tienen dos cachos, que es color rojo. El diablo no tiene nada de eso. Eso fue producto de un pintor de la Edad Media. Al menos en la Biblia no aparece así, ¿verdad? La muerte entonces no es un personaje mítico, sino que es todo lo contrario. Yo creo que en la vida uno vive y muere, uno anda cargando con la vida y la muerte diariamente, minuto a minuto, minuto a minuto. Pero yo me pregunto, ¿verdad? ¿Habrá tenido temor Jesús de morir en alguna ocasión? Yo he estado reflexionando los días jueves sobre las circunstancias que experimentó Jesús y sus discípulos durante toda la misión, durante todo el tiempo que estuvo aquí, cumpliendo con la misión encomendada. Solo para mencionar otro dato más que aparece allí en el capítulo 14 del Evangelio según Marcos. En el versículo 1 dicen, faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y maestros de la ley seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Los principales sacerdotes y escribas de la religión judía andaban buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y asesinarlo. El fanatismo es una de las cosas que predominaba en esa época, igual que ahora. Ahora tenemos una serie de fanatismos hasta para escoger. Los jóvenes de ahora quizás no saben, pero en el siglo pasado, en cada proceso electoral, habían asesinatos. Unos partidos asesinaban a otros y viceversa. La reflexión de ahora está basada en Marcos, en el Evangelio según Marcos, capítulo 14, los versículos del 22 al 31. Yo me voy a permitir leerlo. No, bueno. Gracias. Es que lo iba a leer en otra versión, pero mejor no.
Marcos capítulo 14, los versículos del 22 al 31 dice: Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron ellas todos, y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron comido, cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todo os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo a Jesús: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También los demás decían lo mismo. Nosotros ya sabemos la historia, ¿verdad? Por eso se nos resulta muy fácil eso. ¿Qué tanto Jesús tuvo temor de morir durante su ministerio? Primero, ¿qué de malo hizo Jesús? ¿Qué de contraproducente hizo Jesús? ¿Qué de dañino provocó Jesús? Sanar a enfermos, liberar a cautivos, expulsar a personas que tenían demonios o espíritus inmundos, anunciar constantemente, proclamar, enseñar el reino de Dios. Yo supongo que Jesús quizás tuvo temor, no solo una vez de morir, sino quizás en varias ocasiones. Pero Jesús es una de esas personas de que seguramente todos conocemos ese tipo de personas, que aunque tenga miedo, aunque tenga temor, el temor no es suficiente para detenerlos. Cuando uno es padre y cuando uno es madre, uno ejemplifica eso en varias ocasiones en el proceso de sus hijos, ¿verdad? Jesús es uno de ellos, ha sido uno de ellos. A pesar, si es que tuvo temor Jesús se mantuvo fiel a su creencia. Jesús fue fiel a su amor. Jesús siempre fue fiel a su fe y a su confianza y a su convicción en su Padre. De eso no cabe la menor duda. Jesús cumplió con la misión que Dios le encomendó. Con miedo o sin miedo, pero lo cumplió. Jesús enseñó en todo tiempo. Si se fijan en los evangelios, Jesús fue enseñando en cualquier ocasión y en cualquier tiempo. Así entonces envía a sus discípulos, a 2 de ellos, a preparar la Pascua. Hay un detalle que en el Evangelio de Lucas aparece, de que cuando dicen vayan y lleguen a un lugar ahí determinado y va a aparecer un hombre con un cántaro. Eso es bien interesante que lo coloquen ahí, ¿verdad? Porque esa tarea solo era para mujeres, solamente para mujeres. Ningún hombre iba a andar con eso, ¿verdad? Pero bien, Jesús enseñó en todo tiempo y manda a sus discípulos para que preparen la Pascua y los panes sin levadura. Esta era una fiesta que los israelitas celebraban, que los judíos celebraban, para no olvidar 3 cosas. Lo primero, que fueron esclavos en Egipto. 2, que la misericordia de Dios los liberó.
de la esclavitud de más de 400 años en Egipto. Y 3, celebraban la Pascua para no olvidar eso. Y además fue el tiempo también, como el pastor Luis leyó el texto, fue un momento determinado de decisión, de creer en Dios o no creer en Dios, de aceptar su palabra o rechazar su palabra. Entonces, la Pascua tenía que ser comida con un procedimiento determinado, con características determinadas. Entonces, ese momento de celebrar la Pascua en el tiempo de Jesús era para no olvidar esas cosas. Entonces, estar con Dios o no estar con Dios. Era un tiempo de definición, de toma de conciencia, de optar por el proyecto de Dios o el proyecto de muerte. El proyecto de muerte era de Faraón, era la esclavitud. El proyecto de vida era de Dios, era la libertad. Dicho de otra manera, para la gente que estaba esclavizada en Egipto, era una decisión de vida o muerte. No como ahora, ¿verdad? Pero para aquellos sí. Es así entonces que los que deciden creerle a Dios, creer en la libertad, creer en la vida, entonces tienen que capturar, deben de escoger, seleccionar a un cordero determinado, con características determinadas. Deben de cocinarlo con un procedimiento determinado, con unas especies específicas también. Pero no se podía comer si la familia era muy pequeña, tenían que buscar a otro vecino para que viniera a comer, porque no se podía desperdiciar nada. La sangre era tomada y se manchaba. Los marcos, los dinteles, ventanas y puertas de la calle. Eso era un símbolo de que los que estaban ahí adentro creían en el proyecto de Dios. Jesús entonces manda a sus discípulos a preparar la Pascua. Jesús come la Pascua junto con los más cercanos que estuvo con él, con la gente que más les enseñó sobre el reino de Dios, con la gente que convivió más de cerca y constantemente, diariamente. Este momento en el que Jesús come la Pascua cobra una situación muy parecida siglos antes, como el pueblo estaba esclavizado en Egipto. Se parece, porque es un contexto de muerte también en el que está viviendo Jesús. Y por eso es que Jesús denuncia que uno de los que está ahí cerca lo va a traicionar. También aclara de que otro lo va a negar. Y para fregar, todos los demás lo van a abandonar. Jesús hace ese tipo de cosas. Pero también Jesús aclara que la negación no es producto del entusiasmo. La fidelidad a Dios no es producto del entusiasmo tampoco, ¿verdad? Lo que más se sobresale de toda la Biblia es que cuando uno hace un compromiso con Dios, no es cuando a uno le va mal en la vida, y que cuando le va bien se olvida de Dios. Te puedes olvidar de la iglesia, pero de Dios nunca. Porque si uno se olvida de Dios, se apartó de Dios, rechazó a Dios, está sin Dios. El contexto de la Pascua en Egipto era un contexto de definición, de toma de conciencia, de definirse por quién iba a estar la gente. ¿Aceptan a Dios o rechazan a Dios? En forma más radical, ¿obedecen a Dios
o también obedecen al faraón. Cuando Jesús se sienta con los 12 y comen de la Pascua, es un contexto parecido, de traición, de negación y de abandono que experimenta Jesús. Los religiosos fanáticos de esa época lo persiguieron siempre para asesinarlo. Los religiosos judíos fanáticos van a celebrar dentro de 2 días, van a celebrar a Dios, su presencia y su libertad, ¿verdad? Pero con la sangre de Jesús, asesinándolo. Lo mismo ha ocurrido en estas épocas modernas también, ¿verdad? El contexto de la Pascua que Jesús conmemora está cargado de un clima de traición, negación, abandono y eventualmente captura y muerte. Los discípulos de Jesús están comiendo el cordero y de este pan y bebiendo vino. En las palabras de Jesús, el pan representa su cuerpo y el vino su sangre, o sea, la vida. Jesús está actualizando la Pascua y está dándole otro significado más permanente, más profundo y más integral. El cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús es la del Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo. Para que toda aquella persona que decida participar, asumir la vida de Jesús en nuestra vida, se convierta en una persona libre de todo tipo de esclavitud. Se convierta en una persona libre de todo tipo de pecado. Con la vida de Jesús. Hoy que conmemoramos este tiempo, hermanos y hermanas, es una nueva oportunidad para ponernos a cuenta con Dios, no con los pastores, con Dios. Para ponernos a cuenta con Dios, pero también para asumir una actitud de fidelidad a Dios, no a los pastores, a Dios. Porque a fin de cuentas es Dios quien salva y nadie más. Que este tiempo nos sirva para poder hacer esto, para recordar el sacrificio de Jesús, la vida de Jesús y estar en su camino. Amén.